Continuando con la solución de ejercicios por factor común polinomio del ejercicio 90 del libro de álgebra de Baldor, vamos a resolver los siguientes ejercicios. Para esto tenemos el ejercicio número 7, que nos dice que para esta factorización tenemos x que multiplica a más 1 menos a menos 1. Para esto tenemos que transformar la ecuación primero, es decir, tenemos x que multiplica a más 1, y ahora ¿qué sucedería si ponemos un menos 1 multiplicando a más 1? Recuerden, menos por más me va a dar menos, entonces solamente estamos transformando esta ecuación. Ya encontramos que el factor común de este polinomio es a más 1. Y vamos a continuar con el procedimiento. Para como ya sabemos cuál es el factor común, vamos a hacer estas operaciones indicadas para que sepan de dónde sale. Ponemos así y ponemos el factor común del polinomio. Entonces entre este es 1 y 1 por x me daría x. Para el siguiente sería menos 1 que multiplica a más 1 entre el factor común del polinomio, que es a más 1. Entre este me da 1 y esto es igual a menos 1. Entonces mi resultado sería el factor común, que es a más 1, que multiplica a x menos 1. Este sería el resultado para este ejercicio. Vamos ahora con el ejercicio número 8, que dice: tenemos a cuadrado más 1 menos b que multiplica a cuadrado más 1. Ahora debemos de transformar la ecuación y tenemos a cuadrado más 1 multiplicado por 1 menos b que multiplica a cuadrado más 1. ¿Y esto cuál sería el factor común de esta ecuación? Sería pues a más 1. Entonces vamos a hacer las operaciones indicadas. Tenemos 1 por a al cuadrado más 1 sobre a cuadrado más 1. Esto sería igual a 1, y para el otro tendríamos menos b por a al cuadrado más 1 sobre el factor común, que es a cuadrado más 1. Entre esto es 1 y me da menos b. Entonces el resultado será igual al factor común, que es a cuadrado más 1 que multiplica a 1 menos b, y este sería el resultado de nuestro ejercicio número 8. Vamos con el ejercicio número 9, que dice 3x que multiplica a x menos 2 menos 2y por x menos 2. Identificamos primero el factor común del polinomio, es x menos 2, ¿sí? Ahora vamos a obviar esta parte de la solución del ejercicio y lo vamos a poner directamente. Entonces, como ya sabemos cuál es el factor común del polinomio, que es x menos 2, vemos que los términos que están fuera, para ya no hacer estas operaciones, serían 3x entre paréntesis menos 2y. Y es así como encontramos la factorización por factor común polinomio. Vamos ahora con el ejercicio número 10, que dice 1 menos x más 2 por a por 1 menos x. Para poder resolver esto hay que transformarlo de tal manera que no sea obvio el factor común. Entonces lo transformamos como un 1 que multiplica a 1 menos x, y esto ya se parece más a lo que conocemos, y tenemos 2a por 1 menos x. El factor común es 1 menos x. Ahora que ya lo ubicamos, esto sería igual a 1 menos x multiplicado por 1 más 2a.
y este sería el resultado de nuestro ejercicio. Vamos con el ejercicio número 11 y tenemos 4x por m menos n más n menos m. Como puedan ver, tenemos que transformarlo. En la primera parte queda igual 4x que multiplica a m menos n. Luego vamos a ponerle debe ser m menos n, vamos a multiplicarlo por un menos 1 que multiplica a m menos n. Si nosotros multiplicamos menos 1 por esto, me va a dar m menos n. Entonces, ya que lo transformamos, vamos a resolver. El factor común es m menos n, lo ponemos aquí, y luego sería 4x menos 1. Esta sería la solución para el ejercicio, sería la solución para el ejercicio número 11. Para el ejercicio número 12 tenemos menos m menos n más x que multiplica a m más n. Como pueden ver, hay que transformarlo primero. ¿Y cómo lo hacemos? Pues vamos a multiplicar por un menos 1 a m más n. Menos 1 por esto me va a dar esta parte, más x que multiplica a m más n. Esto va a ser igual a m más n que multiplica a x menos 1. Y es así como hemos llegado a la solución del ejercicio número 12. Si tienen alguna duda, recuerden, pueden dejarla en la caja de comentarios. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.